Hoy nos metemos, en un jardín legal de los buenos. Uno que, bueno, antes o después nos toca a todos. ¿Qué pasa a ojos de la ley el día que nos morimos? Porque no es solo un asunto familiar o sentimental, para nada. Jurídicamente es un auténtico Big Bang que lo reorganiza todo. El dinero, las propiedades, la familia, los contratos, vamos, que todo salta por los aires y hay que volver a colocarlo. Para entender cómo funciona esa maquinaria, tenemos sobre la mesa un ensayo académico muy denso sobre el fin de la existencia en el derecho civil colombiano. La misión de hoy es desentrañar cómo la ley no solo gestiona la certeza de una muerte, con su certificado y todo, sino también el abismo de la incertidumbre, el qué pasa cuando alguien simplemente desaparece. Magnífico. Un día su barco deja de emitir señales en medio de una tormenta terrible. No hay restos, no hay supervivientes, no hay nada. Solo silencio. La historia de Carlos nos va a servir de guía para explorar 3 respuestas que da el derecho y que funcionan como un sistema. Primero, la más obvia, la muerte real. Segundo, la solución para el limbo de Carlos, la muerte presunta. Y una tercera, que es como una sala de espera legal, la ausencia. Perfecto. Pues empecemos por el escenario más claro, para tener una base. La muerte real. El texto es muy pragmático aquí. Dice que es el cese definitivo de las funciones vitales. Y punto. Lo certifica un médico y se acabó. Me llama la atención que el ensayo subraya que al derecho le dan igual los debates filosóficos o religiosos sobre el alma o el más allá. Necesita un hecho, una hora y una fecha para pulsar el botón. Es que ese botón activa una cascada de consecuencias imparable. Lo primero, y lo más radical, es que se extingue la personalidad jurídica. Carlos, como sujeto de derechos y obligaciones, deja de existir para la ley. Es un concepto un poco frío, pero es la pieza que mueve todo lo demás. En ese preciso instante, todo su patrimonio, su casa, sus ahorros, sus deudas, se desconecta de él y se convierte en lo que los abogados llaman una masa sucesoral. Una masa sucesoral. Suena a algo que está ahí flotando en un limbo legal a la espera de un dueño. Es exactamente eso. Un patrimonio sin titular que activa la maquinaria de la herencia para encontrar a los nuevos, los herederos. Pero el efecto dominó sigue. Hay derechos que mueren con la persona porque son, bueno, personalísimos. La patria potestad sobre sus hijos, por ejemplo. Se extingue en el acto. No se puede heredar la condición de padre. Claro. Y en el plano familiar lo pone todo patas arriba. El matrimonio se disuelve automáticamente. La sociedad conyugal, ese régimen de bienes compartidos, se tiene que liquidar. Hay que hacer cuentas y repartir. ¿Y con los contratos? A ver, ¿qué pasa? Si Carlos tenía una hipoteca, ¿desaparece? Ojalá, pero no. Ahí la ley distingue. Los contratos que se basaban específicamente en quién era Carlos, los llamados intuito personae. Imagina que le habían encargado a él por su prestigio escribir un libro. Esos sí se extinguen, pero una deuda hipotecaria es una obligación patrimonial, y esa no muere. Pasa a la masa sucesoral, y serán sus herederos los que tengan que responder con los bienes que reciban. La deuda sobrevive a la persona. Entendido. O sea, la muerte real es un portazo, limpio, definitivo y con un manual de instrucciones muy claro sobre qué hacer a continuación. Pero volvamos a nuestro biólogo. Con Carlos no tenemos ese portazo. No hay cuerpo, no hay certificado. Solo una desaparición en alta mar. ¿Qué hace su familia? ¿Qué hacen los bancos a los que les debe dinero? ¿No pueden esperar eternamente? Aquí es donde el derecho se pone creativo, porque tiene que dar una solución a un problema que es pura incertidumbre. La primera medida es la más cautelosa, la declaración de ausencia. No estamos diciendo que Carlos esté muerto, ni mucho menos. Estamos diciendo, no sabemos dónde está, pero su patrimonio y su familia necesitan protección. El objetivo de la ausencia no es sustituirle, es conservar. Es como poner la vida de Carlos en pausa. Exacto. Es una pausa protectora. Un juez, a petición de la familia o de alguien con un interés legítimo, declara oficialmente la ausencia. Y el paso clave es que nombra a un curador de bienes. Esta persona no es la dueña de nada. Es un administrador temporal. Su trabajo, según explica el ensayo, es triple. Primero, gestionar el patrimonio de Carlos para que no se arruine. Segundo, pagar las deudas que vayan venciendo. Y tercero, y muy importante, asegurarse de que su familia reciba de esos mismos bienes lo necesario para vivir. Es una figura fundamental, entonces, un guardián del patrimonio hasta que se resuelva la situación
¿Y si Carlos, por un milagro, apareciera a los 6 meses, qué pasaría? Pues todo volvería a la normalidad de forma muy sencilla. Se anula la declaración de ausencia, Carlos recupera el control total de sus bienes, se le rinden cuentas de lo que ha hecho el curador y ya está. La ausencia es un puente, una solución temporal para un problema que se espera que se resuelva. Pero, ¿y si no se resuelve? Pasan los años. 2, 3, 4. La familia de Carlos sigue sin noticias. La incertidumbre se vuelve insostenible. El puente de la ausencia ya no es suficiente. Has llegado al corazón del problema. La sociedad no puede vivir en un estado de interinidad perpetua. La esposa de Carlos necesita saber si es viuda, sus hijos si son huérfanos, sus acreedores si podrán cobrar. Y para eso, la ley crea su herramienta más drástica y fascinante, la muerte presunta. Es una ficción, pero una ficción necesaria. Una ficción, es decir, la ley básicamente se inventa que está muerto. Dicho así suena fatal, pero en el fondo es eso. La ley dice, de acuerdo, no tenemos un cuerpo, pero la probabilidad de que Carlos haya muerto después de tanto tiempo o dadas las circunstancias es abrumadoramente alta. Por tanto, para dar estabilidad y seguridad a todos, vamos a actuar como si estuviera muerto. Requiere siempre un proceso judicial, no es automático. El juez evalúa las pruebas y, si se cumplen los requisitos, dicta una sentencia que declara la muerte presunta en una fecha concreta. El ensayo menciona 2 caminos para llegar ahí. Uno es el que describes, el paso del tiempo, la desaparición simple. Pero en el caso de Carlos, que desapareció en una catástrofe, una tormenta en el mar. Ese es el segundo camino, el de peligro extremo. La ley es lógica. No es lo mismo alguien que un día no vuelve a casa sin más que alguien que estaba en un avión que se estrelló, en un edificio que se derrumbó, Claro. o en un barco naufragado como el de Carlos. En estos casos de peligro evidente, la probabilidad de muerte es tan alta que los plazos para poder solicitar la declaración de muerte presunta se acortan drásticamente. No hay que esperar tantos años. Vale, y una vez que el juez dicta esa sentencia, los efectos son los mismos que los de la muerte real. Se abre la sucesión, se disuelve el matrimonio y todo lo demás. Exactamente los mismos. La sentencia de muerte presunta es, a efectos prácticos, el equivalente al certificado de defunción. La masa sucesoral de Carlos se reparte entre sus herederos. Su cónyuge pasa a ser legalmente viudo o viuda y puede, si quiere, volver a casarse. Todo el sistema legal se reorganiza para reflejar esa nueva realidad. Aquí es donde la historia se pone de película. Imaginemos la escena. Han pasado 10 años. La viuda de Carlos, con el corazón roto, ha rehecho su vida y se ha vuelto a casar. Los hijos han crecido. Y un día suena el timbre. Y es Carlos. Barbudo, más viejo, con una historia increíble sobre cómo sobrevivió en una isla desierta. ¿Qué pasa ahora? La ley lo había matado, pero él está vivo. Es el nudo gordiano del asunto, y la solución que da la ley es un ejercicio de pragmatismo brutal. Por un lado, la sentencia de muerte presunta se anula, claro. Carlos ha vuelto, y tiene derecho a recuperar sus bienes. Pero, y este es un pero gigante, lo recuperan en el estado en que se encuentren. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si sus herederos vendieron su casa para pagar deudas o para vivir, Carlos no puede llamar a la puerta del nuevo propietario y decirle «esta casa es mía». La venta, si se hizo de buena fe, es válida. Podrá reclamar a sus herederos el dinero que obtuvieron por la venta, pero no la casa en sí. La ley protege a los terceros que actuaron confiando en la sentencia judicial. Espera, eso ya es duro. Pero lo del matrimonio. Si su mujer se ha vuelto a casar, ¿qué ocurre? Aquí viene el golpe más difícil de asimilar. Hay efectos que son irreversibles. El matrimonio de Carlos, que se disolvió por la sentencia de muerte presunta, no revive. El nuevo matrimonio de su exmujer es perfectamente válido y la ley lo protege por encima de todo. La ley tiene que elegir, y elige proteger la nueva situación familiar que se ha consolidado con el tiempo. Te devuelve tu patrimonio, lo que queda de él, pero no te devuelve tu estado civil. Vaya, es tremendo. Es como si la ley dijera, bienvenido de vuelta a la vida. Pero la vida de los demás ha seguido sin ti, y eso no lo podemos deshacer. Es una decisión salomónica para proteger la estabilidad social, supongo. Es exactamente eso. No se puede deshacer la vida de todos los demás. Lo mismo pasa con la patria potestad. Tampoco la recupera.
Es un equilibrio muy delicado entre reparar la injusticia que ha sufrido el desaparecido y no crear un caos jurídico que perjudique a personas inocentes que simplemente siguieron adelante basándose en una decisión judicial firme. Bien, vamos a organizar todo esto porque hemos visto un montón de piezas. El ensayo nos presenta este sistema que va de la incertidumbre a la certeza. Sí. Si lo vemos en conjunto, vemos un engranaje perfecto para gestionar la ausencia. El propio ensayo lo resume en una fórmula que me parece brillante. La ausencia protege, porque pone el patrimonio en una caja fuerte temporal. La muerte presunta estabiliza, porque permite a la sociedad y a la familia cerrar un capítulo y seguir adelante. Y la muerte real extingue y transforma, porque es el final definitivo que da paso a la herencia. Es un sistema progresivo que acompaña el paso del tiempo. Es una arquitectura legal impresionante. Pero el texto da un paso más allá y se pregunta, ¿y cómo encaja todo esto con la Constitución? Que al final es la ley suprema, con valores que a lo mejor no estaban tan presentes cuando se escribieron estas normas hace más de un siglo. Y ese enfoque lo cambia todo. La perspectiva constitucional le añade capas de humanidad. Por ejemplo, el principio de dignidad humana. Ya no se ve la muerte solo como un hecho biológico, sino que se conecta con la autonomía de la persona. Y de ahí surgen todos los debates modernos sobre el derecho a una muerte digna, los cuidados paliativos, las voluntades anticipadas, temas que el viejo derecho civil ni se planteaba. Y también cambia la mirada sobre los que se quedan, ¿no? El ensayo habla de la protección de la familia. Claro, la muerte deja de ser solo un asunto privado de reparto de herencias y se convierte en un evento que activa la protección del Estado. Surgen las pensiones de viudedad, de orfandad, las ayudas sociales. El Estado asume un rol protector para que la muerte de una persona no suponga la ruina de su familia. Hay un concepto que me menciona el texto que me ha dejado pensando: los derechos post-mortem. Suena a contradicción. Si hemos dicho que la personalidad jurídica se extingue, que legalmente dejas de ser, ¿cómo puedes tener derechos después de muerto? ¿A quién se protege realmente? ¿Al fantasma de la persona o a la sensibilidad de los vivos? Has dado en el clavo. Es una de las construcciones jurídicas más sofisticadas. Obviamente el fallecido no puede ejercer ningún derecho. Lo que la ley protege es su legado, su memoria. Y lo hace a través de los vivos, normalmente la familia. Se protege el derecho al buen nombre, a la propia imagen, al honor de la persona fallecida. Es el derecho de la sociedad y de los herederos a que la memoria de esa persona sea respetada. No puedes, por ejemplo, usar la imagen de alguien fallecido para un anuncio sin permiso de su familia, o publicar mentiras sobre su vida que manchen su reputación. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Para mí, es que el derecho es una formidable maquinaria para crear orden donde solo hay caos y dolor. Coge un hecho tan visceral como la muerte o tan angustioso como una desaparición y lo convierte en un evento con reglas, con un procedimiento, con soluciones que, aunque a veces sean duras como las que hemos visto, permiten que el resto del mundo siga funcionando. Totalmente. Has usado la palabra clave, maquinaria. Estas tres figuras, ausencia, muerte presunta y muerte real, no son solo teoría para estudiantes de derecho. Son herramientas de civilización. Son los mecanismos que hemos inventado para garantizar que el patrimonio no se evapore, que las familias no queden desamparadas y que el sistema legal no se colapse ante el hecho más inevitable de todos, el fin de la existencia. Y con todo lo que hemos explorado, el material nos deja una pregunta final en el aire, una para darle vueltas. Hemos visto cómo la ley protege el patrimonio y a los herederos, y acabamos de hablar de esa idea fascinante de los derechos post-mortem, de proteger la memoria de alguien. Pues, partiendo de ahí, la pregunta que queda flotando es, si la personalidad jurídica se acaba con la muerte, ¿esa protección del honor o la imagen de la persona fallecida debería tener un límite de tiempo? ¿O es un escudo que debería durar para siempre? Pensemos en personajes históricos de hace siglos. Proteger su memoria eternamente podría chocar con el trabajo de los historiadores, con la libertad de los biógrafos o incluso con la creación artística. ¿Dónde ponemos la línea entre el respeto a la memoria y el derecho a contar la verdad, por incómoda que sea? Ahí lo dejamos.